Nieves nos va a hablar de Hobbes versus Escuela Ibérica de la Paz. Yo me estoy empeñando en generalizar el concepto de Escuela Ibérica de la Paz, que es, yo creo, mucho más interesante para referirse a los escolásticos ibéricos y digo ibéricos porque tanto Molina como Martín de Azpilcueta pues enseñaron en universidades portuguesas, pero también Francisco Suárez. Francisco Suárez también enseñó en la Universidad de Lisboa y en otras universidades portuguesas. Y aquí salvamos un gran escollo que es la pelea así, entre jesuitas y dominicos. Claro, Como dice mi buen amigo Pepe Barrientos, una de las características fundamentales de la Escuela de Salamanca es, bueno, que se refería precisamente a los dominicos, que desde el convento de San Esteban de Salamanca lo que intentaban era controlar las cátedras de la universidad. O sea, tenían por una parte restablecer la doctrina de Santo Tomás, pero por otra, yo suelo decir, una finalidad menos santa, que era el de controlar las cátedras de teología de la Universidad de Salamanca. Y tenemos un ejemplo muy claro de esto. Gran parte de los problemas que arrastró el pobre Fray Luis de León, bueno, esto del pobre Fray Luis de León, los que conocen, entre otros, repito otra vez mi amigo Pepe Barrientos, suele decir que tenía muy mala, no me atrevo a decir pero que era mejor tenerle de amigo que de enemigo. Pero bueno, esto quiero decir que todo este exordio viene a justificar la Escuela Ibérica de la Paz como algo más que se acerca mucho más a lo que al pensamiento de los escolásticos de los siglos XVI y XVII, más que la Escuela de Salamanca, que los que entiendan de esto lo atribuyen en un sentido mucho más restringido. Aunque de lo que se habla es de la Escuela de Salamanca. Me temo que no sabiendo muy bien de qué demonios se habla. Pero bueno, sin más Nieves, tú no te cortes, porque entre otras cosas, uno de los objetivos de este seminario es que nos peleemos un poco y que veamos los pros y los contras, las similitudes y diferencias entre los escolásticos, por ejemplo, de la Escuela Ibérica de la Paz con lo de Thomas Hobbes. Yo creo que esto, porque ya María José ha señalado una serie de puntos que van a ser de discusión. Pero sin más, Nieves, muchas gracias por haber venido y tienes la palabra. muchas gracias, Victoriano, por invitarme y bueno, eh, voy a comenzar mi ponencia. Cuando Victoriano me dio un título genérico, Hobbes versus la Escuela Ibérica de la Paz, y esto en media hora. Entonces, lo que un resumen. Entonces, yo me considero en temas de teoría política bastante outsider, ¿no? Mi formación es economista y aunque llevo bastantes años estudiando a los escolásticos y las cuestiones económicas fundamentalmente, pues aquí estábamos en un foro eminentemente de teoría política y entonces me voy a atrever mis intuiciones sobre este aspecto, más que resultados de una investigación profunda sobre estas cuestiones. Entonces lo que voy a hacer es así, me voy a aventurar a hacer una comparativa entre estas dos corrientes, tanto la escolástica de la Escuela Ibérica de la Paz, como señala Victoriano, esta nueva denominación de los escolásticos del siglo XVI y XVII, y Hobbes, ¿no? Y Hobbes como también el principal representante de lo que iba a ser pues, una serie de autores que utilizaron el contractualismo, ¿no? para
establecer límites al poder discrecional del político, ¿no? Del gobierno. Entonces, ¿cómo lo he dividido? He puesto aquí una serie de presentaciones, son 5 nada más, en donde un poco me suelen servir a mí para acoplar las dos corrientes, y pienso que a los demás les puede servir. Y entonces las he traído aquí simplemente como algo visual que nos ponga en relación ambas corrientes. Lo he dividido en 3 partes. La primera parte voy a ver cronológicamente las dos corrientes, con los principales hitos, los autores y las principales obras. Después, en el segundo lugar, voy a ver las 2 descripciones del estado de naturaleza o algo similar que pues, se puede encontrar también en la escolástica, que son radicalmente opuestas. Eso es lo que voy a mantener yo. No sé si opuestas o diferentes, al menos. Para, a partir de ese punto, ver si se puede establecer límites al poder político en un caso o en otro, ¿no? Este es mi tercer apartado. Pues comienzo con esta pequeña comparación cronológica de ambas corrientes. Aquí tenemos en el eje de arriba los principales autores de la Escuela Ibérica de la Paz, algunos de los principales desde el primero hasta el último, ahí estarían todos, y luego la corriente racionalista en la parte de abajo. Y vemos que hay una superposición, ¿no? En el sentido de que Grocio pues, escribió precisamente en el Mare Liberum, en el mismo año publicó que Suárez, ¿no? Entonces, es un poco para contextualizar esa superposición de corrientes. Y muchas veces para establecer también alguna correspondencia, porque sí que se habla de la influencia escolástica, y hay cantidad de trabajo ya hecho por especialistas, en los que también me incluyo yo, la influencia escolástica en la corriente racionalista, ¿no? en la segunda eje cronológico que tenemos abajo. Y yo creo que mucha de esta influencia proviene de precisamente Grocio, ¿no? De esto también nuestro compañero amigo León Gómez Rivas sabe mucho, ¿no? sobre estas cuestiones. Entonces, Grocio es verdad que recogió mucho de lo que habían hecho los escolásticos ibéricos, y entonces tanto Hobbes como Pufendorf como Locke no se tiene certeza de si leyeron a los escolásticos, por ejemplo, en el caso de Suárez o en el caso de Lugo, pero sí tomaron como referencia el trabajo de Grocio, ¿no? O sea, creo que indirectamente como llegaron a ellos determinadas ideas. Bueno, este es el primer apartado. El segundo apartado del que quiero comentar tiene que ver con la descripción del estado de naturaleza en estas 2 corrientes que acabo de describir. Entonces, aquí, bueno, estos son unos gráficos, muy naif, o sea, la verdad, muy simples, pero que a mí me sirven, ¿no? Y creo que al resto también les puede servir. Entonces, en la descripción del estado de naturaleza, que procede pues, de la patrística de San Agustín, seguro que Victoriano ha comentado algo en su intervención, hacían una descripción de un estado de naturaleza íntegra, que es previo al pecado original, y después un estado de naturaleza caída. Y aquí también he puesto a Moisés con las tablas de la ley, porque sí que es cierto que después del pecado original, la aparición de las leyes codificadas pues es un punto también, o es otro hito en esta historia que van a reconstruir los escolásticos. Y entonces nos vamos a detener en ver las características del estado de naturaleza íntegra, ¿no? Antes del pecado original. Pues las características de este estado es que es un estado donde no existe la escasez, hay una abundancia de recursos, o sea, solamente uno tiene que, como en ese pequeño cuadro que he puesto, están rodeados de comida, de frutos, de animales, que solamente se tienen que agachar para coger lo necesario para la vida.
Y también no existen guerras, es un estado, una descripción de un estado de paz. Y de propiedad común. Todavía no se ha establecido la propiedad privada, ¿no? Ahí como hay ese estado de abundancia, no es necesario mantener ningún conflicto con el resto de los individuos para hacerse con los bienes, y existe una propiedad común, excepto, vamos a decir, de las mujeres, que ahí ya estamos, que no estaba muy bien considerado. Y también otra de las características es que no existen las instituciones, no existe el gobierno, y lo único que puede existir es la familia también, ¿no? Aquí una pequeña institución que es la familia. Aquí luego vamos a ver las diferencias con respecto a la corriente hobbesiana. El hombre además actúa moralmente, ¿no? O sea, está bajo el influjo de Dios y le hace obrar pues, con esa ley divina que está imbuida en sus almas. Bien, esto hay una gran descripción en los textos sagrados sobre ese estado de naturaleza íntegra, pero ese estado acaba con el pecado original. Lo que no está claro, y es lo que tienen que resolver los escolásticos, es el paso previo, ese estado de naturaleza caída, y cómo sobrevienen las instituciones, porque ahí no está escrito en los textos, ¿no? Entonces tienen que hacerlo y se enfrentan a un gran problema, porque lo ideal está pasado, ¿no? O sea, hay un ideal que es la propiedad común, ese estado de abundancia, y entonces se tienen que enfrentar a un mundo de escasez, en donde tienen que reconstruir toda esa historia. Es decir, durante este viaje existen unas leyes naturales, un estado de miseria, de escasez, en donde ellos tienen que justificar cada una de las instituciones. ¿Qué es lo que ocurre a partir del siglo XII? Hay un problema, el pensamiento escolástico se tiene que enfrentar con determinadas sectas en donde, o diferentes órdenes religiosas, que, como los milenaristas, que quieren derrocar las instituciones establecidas o bien recuperar esa pobreza evangélica. Y claro, los escolásticos tienen que fortalecer sus discursos para que tales instituciones como la propiedad privada o como el poder político creen una fortaleza, una justificación, ¿no? Se fortalezcan estas instituciones porque lo que sí que está escrito es que lo ideal es un estado de naturaleza donde no hay gobierno, ¿no? Y donde no hay propiedad. En todo esto, durante estos siglos, la escolástica, los escolásticos del XVI y del XVII forman parte de este proceso, se produce un proceso de rehabilitación de determinadas instituciones, ¿no? Como en el caso de la propiedad. Desde la patrística, como el ideal de la propiedad común, tendríamos la propiedad privada tenía que establecerse por fines utilitaristas, porque hace que la población se pacifique, hace que los rendimientos aumenten, pero eran instituciones artificiales, ¿no? En la escolástica del XVI y XVII lo que quieren hacer es una rehabilitación a través, por ejemplo, de una jerarquía de derechos, ¿no? Santo Tomás ya había dicho que, por ejemplo, la propiedad privada, si bien no es de derecho natural, tampoco va en contra del derecho natural, ¿no? Es un sí, pero sí. Esto es típico de todo tipo de argumentos escolásticos que muchas veces fuerzan, ¿no? Porque, claro, tienen que justificar lo que en inicio, bajo este prisma, es injustificable. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una jerarquía de derechos. Por ejemplo, el derecho de gente les va a venir muy bien para esta rehabilitación de las instituciones, porque es como un derecho natural secundario.
¿no? Ya no es un simple derecho positivo, sino tiene un poquito más de fortaleza, ¿no?, ante estos ataques que estaban sufriendo las instituciones. Pues en el caso del gobierno, por ejemplo, aquí tengo una cita de Suárez, utiliza prácticamente la misma justificación que hacía Santo Tomás respecto a la propiedad privada. Si bien el gobierno no es algo fruto del estado natural, no se deduce que sea contrario a su naturaleza. Entonces, es otra vez el sí, pero, o sea, no es, pero sí es, ¿no?, con esa sensación. Y luego también en este, lo que hacen para justificar el gobierno, pues establecen que el hombre está imbuido por una sociabilidad innata y que por mandato divino, por ordenación divina, tienen que ser gobernados, ¿no? Esto es un poco de justificación del poder político, porque si no, la sociedad, la comunidad es como dicen también, es un cuerpo sin cabeza. Y entonces ese cuerpo sin cabeza requiere, por bien público, también por bien común, que se establezca un poder para gobernar a la sociedad. Que en algunos casos es de origen divino, pero sin que significa que el gobernante lo sea, ¿no? El gobernante no es rey por derecho divino, pero sí la delegación de la comunidad hacia el gobernante, pues tiene esas características. Suárez, me voy a atrever aquí ante una especialista, también desarrolla, yo creo que es uno de los autores escolásticos que desarrolla más esta cesión de soberanía, y dice que es como una donación perpetua de soberanía, es decir, que ha entregado su poder al rey, y el poder deja efectivamente de pertenecerle a la comunidad, ¿no? Entonces es una donación irrecuperable. El pueblo no puede posteriormente quitar al rey ese derecho. Luego vamos a ver que sí que luego va a admitir determinadas cuestiones. ¿Por qué estamos viendo esto? Pues yo creo que estaba esas sectas, ¿no?, que estaban poniendo, no, cuestionando la validez del gobierno, ¿no?, también, o la validez de la propiedad privada. En definitiva, acabo en este sentido, el poder político está justificado por el bien común, pero no es el pacto, ni los derechos subjetivos, ni la autoridad la que explica la vida política, ¿no? O sea, esto no hay una... Ahora lo vamos a ver a lo que me refiero. Yo creo que se va a entender mejor en el siguiente esquema. Aquí tenemos el esquema jovesiano, ¿no?, y de los contractualistas. Tenemos un estado de naturaleza jovesiana, ahí he puesto un cuadro de una guerra, tenemos el contrato social y luego se erige ese leviatán, ¿no? Antes de describir este estado de naturaleza, si pusiera como en el primer gráfico las dos corrientes, pues tendría algo así. Es decir, no existe una correspondencia entre el estado de naturaleza íntegra y el estado de naturaleza jovesiana, sino que lo más parecido que hay es que una vez que el hombre ha pecado y es expulsado del paraíso, ahí, en esa necesidad, esa situación de escasez con la que se encuentra y conflictos que hacen surgir al poder político, pues eso se correspondería con el estado de naturaleza de Hobbes, ¿no?, en este espacio, ¿no? Existe también, como en el primer, una superposición, ¿no? Yo creo que esto es lo que yo he entendido, porque lo que está claro es que en Hobbes desaparece toda referencia al estado de naturaleza íntegra, ¿no? Hay no sé si Rogelio mañana hablará del tema, pero en Mariana también es muy interesante, porque en Juan de Mariana también no aparece ese estado de naturaleza íntegra, previo al pecado, para su construcción, ¿no? Entonces es un aspecto muy a tener en cuenta.
Entonces, existe esa correspondencia. ¿Cuáles son las características del estado de naturaleza hobbesiano? Pues, en principio, que es hipotético, no está basado en los textos sagrados, sino hace una construcción teórica, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante para los que nos dedicamos a las ciencias sociales y estamos acostumbrados a modelos teóricos, ¿no? Es una construcción teórica en donde los individuos tienen una total libertad, existe una igualdad plena de los hombres, y está totalmente desvinculado de la comunidad, ¿no? Yo creo que en el caso del estado de naturaleza caída que describíamos en los escolásticos, existía una descripción del hombre en comunidad, ¿no? No aquí, aquí vemos que está totalmente desvinculado de la comunidad. Y el único interés que les mueve, esto también es de esencia, bueno, va a ser importante desde el punto de vista económico, es su propio interés. ¿Cuál es la consecuencia de estas características según Hobbes? Pues que estamos en un estado de guerra en donde la libertad de un hombre entra en conflicto con otra, y como ya la frase ya que resume este estado de naturaleza es que la vida es corta, es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, ¿no? Estos adjetivos ya famosos del estado de naturaleza de Hobbes. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante esta descripción hobbesiana? Pues que en este momento el Estado se convierte en garantía de la vida de los hombres y al mismo tiempo va a garantizar sus propiedades. Aquí tengo una de las pocas citas de las que voy a leer. Allí, donde no se ha instituido el Estado, hay, como se ha dicho, una guerra perpetua de cada hombre contra su vecino, y por tanto cada cosa es de quien la consigue y logra conservarla por la fuerza, lo cual no constituye ni propiedad ni un bien comunitario, sino mera incertidumbre, ¿no? Esta es una característica, una descripción de este estado asocial. También, sin embargo, Hobbes habla de unas leyes naturales que rigen el estado de naturaleza. Lo he puesto ahí porque entiendo que cuando se codifican las leyes en la tradición cristiana, aquí con Moisés, con las tablas de la ley, sería algo similar a cuando aparece pues, una positivización de las leyes y dejan de ser naturales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas leyes naturales de las que habla Hobbes? Pues muchas veces se entiende que esta descripción de las leyes naturales, que solo rigen en el foro interno de las personas, son unas recomendaciones, pero y señala en algún momento que si el hombre las sigue, hay que tener cuidado, que seguir esas leyes naturales pueden poner en peligro la propia vida de los individuos, y el hombre puede convertirse en una presa fácil en esos momentos previo al contrato social. Bobbio diría que la inclusión de estas leyes naturales en el estado de naturaleza hobbesiano simplemente es un homenaje a la tradición. Un homenaje a la tradición. Bueno, en definitiva, este modelo que vamos a hablar de estado de naturaleza van a replicar los autores del siglo XVII que van a utilizar este concepto del contrato social, en donde se va a establecer unos derechos. Bueno, por ejemplo, en Locke, pues lo que se va a hacer aquí es, en estado de naturaleza, se va a adjudicar unos derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, que el soberano ha de evitar inmiscuirse, ¿no? Ha de garantizar, ¿no? Y es un pacto. Cuando el Estado decide conculcar esos derechos naturales, ¿no? Pues entonces el contrato se rompe, ¿no? Bueno, esto es bastante normal. ¿Cuáles son los límites al poder político? Una vez que he descrito someramente estos dos escenarios de estas dos tradiciones, me planteo si a partir de aquí se pueden establecer límites al poder político
en un caso o en otro. En el modelo hobbesiano, yo creo que sí se establecen diferentes límites, porque aquí con María José no estamos de acuerdo, pero bueno, luego discutiremos, porque en el Leviatán, en el capítulo 15, el hombre retiene ciertos derechos, que es el derecho a gobernar su propio cuerpo, el del disfrutar del aire, del agua, el de moverse en un sitio a otro y de todas las cosas sin las cuales el individuo no puede vivir o no puede vivir bien. Es decir, retiene ese derecho y justamente porque retiene ese derecho, si el Estado, de nuevo, no cumple con ese derecho, los individuos podrán rescindir el contrato y recuperar esa libertad natural. ¿Qué es lo que sucede? Pues a ver, esto sería así, ¿no? En el Estado, otro esquema que me he hecho aquí, en el Estado civil existe pues se puede rescindir un contrato y que se va de delante hacia atrás, ¿no? En el caso de la escolástica es muy complicado. Ya veo que realmente aquí, en el esquema superior, no hay una teoría política. No hay una teoría política porque hay unas justificaciones consecuencialistas de la propiedad privada, del Estado, y sí que establecen ciertos límites, y a ver si soy capaz de explicarme. ¿Puede desobedecer el individuo al gobierno? ¿Puede sublevarse? ¿Puede rebelarse? ¿Puede no atenerse a determinadas leyes? Pues existen casos en donde el bien común, de nuevo, ese concepto central de la escolástica, se va a utilizar en determinados casos, sí se puede llevar a cabo. Por ejemplo, un caso de lo que yo he hablado en otras ocasiones es el supuesto de extrema necesidad. Un caso en donde existe una situación de penuria tal que el hombre, en el estado de naturaleza caída y en donde se han establecido la propiedad privada de los bienes, en ese estado puede tomar los bienes ajenos sin el consentimiento del magistrado. Porque aquí viene de atrás adelante esta flechita que he puesto aquí, ¿no? Se conserva un atisbo de propiedad común de los bienes que aún pervive aquí. Pervive en el estado de naturaleza caída. Es decir, hay un componente de comunidad de bienes al que se puede apelar aún después de formado el gobierno y después de establecido y reforzada la propiedad privada, ¿no? Porque en estos casos el derecho a la vida es tan fundamental que los otros derechos han de ceder, ¿no? En este caso es en el caso de la extrema necesidad. Y también existe otro caso en donde se puede desobedecer e incluso llegar a cabo el tiranicidio, ¿no? Cuando de nuevo está en peligro la vida de los súbditos, ¿no? En el caso cuando esto puede ser cuando hay dos tipos de tirano: el que alcanza el poder mediante el acto de fuerza, que se le puede destituir, pero y el monarca legítimo que actúa incorrectamente. Aquí de nuevo se puede llegar a limitar el poder del soberano. Sin embargo, estos límites han de estar muy bien justificados, ¿no? Porque claro, hemos visto el telón de fondo de esa situación en donde se quería fortalecer tanto los poderes públicos, el poder político, perdón, como la propiedad privada. Y entonces el dejar algún reducto a la sublevación, ¿no? En su teoría, pues era muy peligroso. Por eso van a hacer toda una casuística de cuándo exactamente
se puede uno sublevar en el caso del monarca que actúa incorrectamente, ¿no? En el caso de Suárez, de nuevo, tenemos ese pequeño reducto en el caso de la legítima defensa, en donde se podría sublevar, pero ojo, siempre y cuando a ver si vamos a provocar para salvar nuestra vida más muertes, y entonces eso no puede ser, ¿no? Es decir, y siempre al final la justificación es el bien común. Es ese bien común que sirve para todo. Sirve para justificar la propiedad privada o para justificar su revocación en caso de extrema necesidad. Sirve para establecer orden a ese cuerpo social sin cabeza, ¿no? Para establecimiento del gobierno, y sirve también para limitar el poder político que atenta contra la vida de la comunidad. Voy a acabar ya prácticamente con una frase que tiene Hobbes terrible contra los escolásticos en Behemoth. Sí, sí. ¿Y por qué digo? Porque dice mucho sobre esta utilización, ¿no?, de determinados conceptos que viene así como al que apelan los escolásticos. Y dice así esta cita: aprendieron el truco, las especulaciones escolásticas, el truco de imponer a sus lectores lo que les venía en gana y a doblegar la fuerza de la verdadera razón mediante horcas verbales. Quiero decir, mediante distinciones que no significan nada, dice, sino que solo sirven para pasmar a la multitud de ignorantes, ¿no? Esto, bueno, esta es una frase, una cita brutal, ¿no?, de Hobbes, que le viene muy bien. ¿Qué es lo que quiero decir? Y ya con esto acabo de verdad. Pues que en el pensamiento escolástico lo que está claro es que no existe una teoría política clara, y de tal forma que no hay una institucionalización de los límites del poder político. En estos casos, o sea, simplemente en determinados casos se puede apelando a esto, pero no queda claro exactamente estos casos. Y acabo también con una cita de un artículo de Letelier Widow que me ha llamado la atención, en donde dice que si estos autores escolásticos del 16-17 español se les puede considerar a caballo entre estos dos mundos, entre el pensamiento escolástico y la segunda tradición de los autores modernos, si se tiene que considerar que están a caballo entre dos mundos, dice, yo me atrevo, él lo dice, a imaginarlos con las dos piernas en el mismo estribo, ¿no? Es decir, más en el mundo de antes que en los verdaderamente en el mundo moderno. Y con esto acabo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a tener la discusión, y yo creo que tenemos elementos más. Así que ahora a continuación vamos a tener la discusión, pero que creo que tenemos elementos más que suficientes para discutir. Yo he ido tomando notas en todo esto, y yo creo que los límites al poder político en los escolásticos son muy claros. Creo que ellos en el origen del Estado pues se refieren al estado de naturaleza caída, que efectivamente lo de la sociedad, digo, lo de la edad dorada, pues en todo el razonamiento que ellos tienen de la teoría del poder político, pues no está. Yo me voy, y con esto yo me voy ahí. No, hombre, quédate aquí conmigo. Sí, no, quédate. Y yo soy de moderadora.
Ah, pues venga, pues eso, sí, sí. Así nos peleamos aquí mejor. Ah, bueno, es verdad, sí, venga, sí, sí, sí. Sí. Pero si hay que cortar a alguien que habla demasiado y no deja tiempo para los demás, lo hago, porque en otras ocasiones la gente no se atreve a cortar y luego no da tiempo a hablar. Y como vamos a querer hablar todos, vale. Pero bueno, como León ha sido, que es que no ha dado opción, porque se ha puesto enseguida que quería hablar el primero. Entonces, León y luego no sé, Leopoldo y alguien más, pero también podemos ir apuntando. ¿No? Bueno, pues empezáis vosotros y si no, luego yo también digo algo. Venga, León. Vale. Guardo una cosa para Nieves y Victoria para luego y así también damos a juego. Vale. Y empiezo con Hobbes. Mañana yo iba a empezar a hablar de una cosa que, a ver, tengo que reconocer que no es mi autor favorito, que lo vais a notar. Entonces, voy a procurar que no busque mi pensamiento. Preparando esta jornada, hace tiempo que los programas han tenido. Bueno, yo soy de desordenado, también necesitaba decir que he llegado tarde, pero sí, me da mucho apuro estar en Ávila, llegar tarde, porque es una vergüenza que aquí no se tarda en nada, pero mira, somos la naturaleza caída, ¿no? Bueno, entonces cierro mi paréntesis dentro de otro paréntesis. Preparando lo de Hobbes, hay una cosa que, María José, que además me ha gustado muchísimo cuando lo has dicho, que hay que contextualizar. Y voy a meterme con Hobbes. Hobbes es un estupendo, ¿cómo decirlo?, vendedor de su imagen y un polemista exitosísimo, y ya discutible, pero bueno. Hobbes dice que nació bajo, es que no tengo aquí los textos porque me los he dejado en el coche, pero mañana os los voy a leer, bajo el miedo, que su madre le dio a luz y nacieron dos gemelos, yo y el miedo, porque, y entonces eso lo pone en su autobiografía y está muy citada, el miedo, fear, ¿no? Es un poema latino, Esa, justo, ese poema. Bueno, y luego la Wikipedia dice, Hobbes nació por el miedo, pero eso es lo que lee la gente, escúchame. Ya. Y dice, porque su madre se asomó a la ventana y vio la flota inglesa. Bueno, Hobbes nació en abril, la Armada zarpó de La Coruña en julio. Entonces, ¿qué tío? ¿Cómo nos ha convencido a todos? Su madre vivía en un pueblo que se llama Westport, que está a 50 kilómetros de la costa. Y está a 50 kilómetros de la costa occidental de Inglaterra, porque la Armada fue por el este. Entonces, es posible, y además hay que ser cauteloso, que en Inglaterra en ese momento hubiese una preocupación por la Armada Invencible. O ese título que nosotros tontamente nos hemos puesto a nosotros mismos para avergonzarnos. La Spanish Armada, como dicen ellos, no la Armada, la Gran Armada, decíamos. Y es posible que eso existiera esa preocupación, pero fijaos cómo ya partimos de un señor que construye toda una teoría del miedo
engañándonos. Bueno, esto es que no me lo podía aguantar porque me parece que es tremendamente bueno, ¿no? Y lo que iba a decirte es, tú preguntas sobre ese aspecto más económico, sobre el precio, la justicia del precio. Eso también tendríamos mucho que hablar, pero yo creo que, y con Victoriano también, si quieres, me precisas, yo creo que Victoria resolvió el problema 100 años antes que Hobbes, diciendo que el precio justo es el de la común estimación. Entonces, los escolásticos descubrieron con más precisión, digo otra vez, y usando ese concepto aristotélico de la justicia, que me parece, ¿no?, que no sé por qué se ríe Hobbes de ese concepto, que es, dice, la común estimación entre compradores y vendedores. Y entonces, claro que descubre el mercado. Y el precio justo es aquel que está dispuesto a pagar una persona, pero no que le impone nadie, sino que están dispuestos a pagar. Y sobre esto van dando vueltas y van dando vueltas. Y Luis de Molina luego lo precisa muchísimo más. Dice, porque si hay muchos compradores, pues entonces puede subir, pero si hay pocos puede bajar. O si hay muchos que lo ofrecen. Y Luis de Molina dice unas cosas sorprendentísimas. Dice, y si hay poco dinero o mucho dinero. Y dice, y si hay expectativas de que suba o baje el precio. Yo digo que estos escolásticos descubrieron el mercado de opciones y de futuros conceptualmente. O si hay previsiones de que suba o baje el dinero. Entonces, yo creo que la concepción del precio no objetivo, sino con un tinte de subjetividad, porque también estimaban que y dice Covarrubias, y puede ser justo aunque la gente esté dispuesta a pagar una barbaridad incomprensible por una cosa que no lo merece, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso sí que estaba ya en los escolásticos. Y paro para que Paloma nos diga. ¿Así? ¿Se oye o no? Hay que apretar aquí. Ah, vale. Está encendido ahora, ¿no? Te contesto. Respecto a lo que dices, yo no sé hasta qué punto lo de que la madre dio a luz anticipadamente, no sé hasta qué punto el rumor de que una armada española iba a atacar a Inglaterra era tan poderoso como para que la gente tuviera miedo. Probablemente sí, se sabía que iba a haber un ataque o que España preparaba un ataque. Independientemente de que viviera a 50 kilómetros o no, yo creo que es probable, es posible. Yo no creo que eso sea una cosa que afecte mucho al tema del miedo en Hobbes. Independientemente del nacimiento, yo creo que todo lo que es la vida de Hobbes está marcada por el temor, por el miedo, por la inseguridad. Yo he insistido en que la muerte de Carlos I debió de ser, si nos ponemos en el ambiente de un hombre del siglo XVII, 1649, cuando la muerte de Carlos I, a mí me parece que debió de ser un acontecimiento excepcional, porque es la primera vez que se condena y se ejecuta a un rey. Entonces, eso debió de provocar una conmoción en la sociedad inglesa. La instauración de una república, en un momento en el que, como he dicho en mi intervención, todavía se pensaba en el origen divino del poder político. Eso evidentemente debía de conmocionar. La instauración de una república, Cromwell, bueno, y anteriormente los problemas existentes entre el Parlamento. Quiero decir que independientemente de todo, la cuestión del miedo y del Leviatán y del Señor de la Paz me parece que es un tema clave. Creo que es un tema clave. Yo no sé hasta qué punto estaría de acuerdo contigo en que Hobbes es como un publicista que sabe vender muy bien su mercancía. No estaría tan de acuerdo. Sabes que a Hobbes le condenan, queman sus obras. No era un autor muy estimado precisamente. Él intenta incluso congraciarse con Cromwell, no lo consigue.
ni está, ni le apoyan los absolutistas, ni le apoyan los que están en contra, los parlamentaristas. O sea, es decir, yo creo que Hobbes está en tierra de nadie y que no es un autor para nada apreciado en su época. Así que dudo mucho que supiera vender bien su mercancía. No estoy muy de acuerdo con eso. Después, lo que me has dicho de que el precio justo y de todos los antecedentes, es evidente. O sea, yo he comenzado por decir que Hobbes, para mí, a mi juicio, es la culminación de un edificio que lo construyen otros, está claro. O sea, a mí eso me parece que es obvio. Pero cuando Hobbes dice que la justicia es el cumplimiento de los pactos, a mí me parece que va mucho más allá que los demás. Los escolásticos han podido decir que el precio es subjetivo, han podido hacer determinadas especificaciones o matizaciones, pero que Hobbes llega más allá, creo que también es cierto, con esa definición de la justicia como cumplimiento de los pactos. Yo dudo mucho que esto se encuentre o que pudiera pensarlo un escolástico. Dudo mucho. Pero Bueno, creo que no voy a castigaros otra vez con la lectura de lo que dice Domingo de Soto de las leyes. Y uno de los objetivos fundamentales que Domingo de Soto dice sobre las leyes es que tienen que garantizar el cumplimiento de los contratos y que tienen que igualmente defender los derechos de propiedad, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que ahí eso yo lo tengo claro. La otra cuestión, para no extenderme demasiado, lo de los precios. Yo creo que la teoría de los precios que tienen los escolásticos, y aquí, aunque me he peleado 1000 veces con León, y veo que otra vez ha vuelto a las andadas, los escolásticos, la teoría de la estimación común, que es lo que hay desde la época medieval, en la estimación común es lo que opinan que valen las cosas los oferentes y los demandantes. Es decir, que siempre hay ahí. Y es lo que opinan. Lo del precio justo, al final ellos mismos van a decir, el precio justo debemos de renunciar a esto, porque el precio justo depende de tal cantidad de factores que solamente Dios puede conocer. Por consiguiente, olvidémonos de estos. Y vamos a considerar precio justo aquel que se forma en plaza pública con abundancia de compradores y vendedores y sin que exista posibilidad de recurrir al engaño o al fraude. Creo que esto, tanto Luis de Molina como... ¿cómo se llama este? No, bueno, Mariana también, pero a Mariana se lo dejamos porque mañana Rogelio tiene que estar. Juan de Luz. Esos dejan claro la ley de la oferta y la demanda, que es lo que enseñamos en la actualidad en las clases de introducción a la economía, la teoría del precio que enseñamos a nuestros alumnos, que es lo que nosotros ahora llamamos precio de libre competencia. Pues ese precio de libre competencia yo creo que está clarísimo, tanto en otros también, pero en Molina y Juan de Lugo yo creo que está muy claro. Pero María José quiere contestar. Una cosa muy breve. Que el trabajo humano es una mercancía y que como todas las restantes mercancías su precio lo fija el mercado. ¿Hay algo similar? No, lo que dicen ellos hablan del salario, pero yo creo que no sé, corregirme los que estáis más, Sí que lo tratan. pero yo no sé como si tratan mercancía el trabajo como humano. mercancía. Trabajo que merece una remuneración. Y aunque es verdad que se trata con una dignidad que lo saca de una mercancía más, porque se trata del sustento de una criatura racional que tiene la dignidad, el poder de Dios, etc. Pero suave,
pero una mercancía más cuyo precio lo fija el mercado hasta ese punto, hasta esa definición. No, A ver, porque que soy la moderadora. Nieves, no, Nieves, para terminar este tema, luego te dejo. Era sobre la cuestión de los precios y tal. No hay que olvidar, que a mí me llama mucho la atención, es que los escolásticos también consideraban precio justo aquel que establece la autoridad. eso. Y Muy entonces bien. ahí lo digo, esto es importante en contra de aquellos que quieren ver el liberalismo económico en la escolástica, ¿eh? Yo creo que lo siguiente que quiero investigar exactamente es esto, recopilar los textos sobre el precio justo, el que establece la autoridad para todos, porque hay algunos que establecen, que lo desarrollan profundamente, como Lugo. A Sí. ver, León, Bueno, nada sobre más, este sí. tema y luego Leopoldo. Que este No, tema, hay- a ver. hay, A ver, respecto a esto, me parece que fue María José la que citó, refiriéndose a Hobbes, casi cuando criticaba a Hobbes la justicia conmutativa y la justicia distributiva. De lo que estaba hablando, eso es propiamente de Aristóteles. Entonces, él lo que decía que el principio de equivalencia es lo que garantizaba pues los intercambios que regulaba la justicia conmutativa. Es decir, que para que los intercambios fueran justos, pues tenía que haber lo que se entregaba y lo que se recibía tenían que ser equivalentes. León, sobre esto y luego ya Leopoldo, y si quieres retomas esto y sigues con lo que querías decir. Sobre este tema, ¿no? Por terminar. Los escolásticos no hicieron una propuesta política uniforme, porque es que ellos discutían entre sí. Entonces, efectivamente, hay una propuesta multiforme y ya hay autores como Domingo de Soto que defienden más un precio legal y otros que lo critican mucho. A mí eso me parece un aspecto enriquecedor, porque ellos realmente lo que estaban era buscando soluciones y unos llegaban a algunas soluciones. Por ejemplo, con los impuestos, Suárez explica que dice, pues yo estoy más de acuerdo con estos que creen que todo hay que aprobarlo en las Cortes, porque hay otros que sin embargo creen que no, que basta con la autoridad del rey. Entonces, es verdad, hay diversas opiniones, pero creo que es válido decir que hay un precio legal justo, por lo tanto impuesto por el Estado, y a la vez decir que el precio legal o el precio justo es el que dice el mercado. Entonces, muchas cosas aquí. Y lo primero es, precio justo significa que esto interesa a los teólogos morales y filósofos morales. Y es aquí como nace la gran deliberación potente de un grupo de los que estudian, que eran clérigos, igual que en Inglaterra, solo que unos católicos y otros anglicanos preferentemente, porque los presbiterianos y los puritanos eran más activos y no. Entonces, es de este mundo de clérigos especialistas en gran filosofía. Esto, pero sí se oye de sobra. Ah, vale, pero esto no estoy cantando, ¿no? Entonces, no sé si se oye. Vale, es para allá, ¿no? Vale. Entonces, creo que estamos haciendo una abstracción que no hace justicia a la realidad, y esto es lo primero que uno que estudia y que quiere saber qué son las cosas y las opiniones debe saber, voluntad de verdad. No existe tal cosa como los escolásticos. Perdonad la provocación. La escolástica es un método y un modo de razonar que comienza, si queréis, con Pedro Abelardo, que es una personalidad terriblemente moderna, id a leerlo y a estudiarlo y vais a ver qué interesante, y que prosigue con Anselmo de Canterbury, con el gran personaje Tomás de Aquino, al que no se le hace suficiente justicia, y lo digo con modestia y creo que con verdad. Y luego la gran crisis nominalista, en la que nace un interés particular por la praxis y las acciones humanas. Y es en este contexto en donde el nominalismo y el conciliarismo potencian enormemente ulteriormente la reflexión no sobre temas abstractos teóricos, sino prácticos de justicia y, en consecuencia, cuestiones económicas y cuestiones políticas y cuestiones jurídicas. ¿Qué es Francisco de Vitoria?
abandona la especulación pura de metafísica de Tomás de Aquino y se centra en los tratados de justicia. ¿Por qué? Y yo estoy en una universidad a la que amo naturalmente porque es donde estoy, que se lleva su nombre. Pues porque le interesan las cuestiones de justicia y no las cuestiones de teoría, metafísica, etc. Y si hay algo de metafísica, de antropología, son porque estos son presupuestos necesarios y premisas para una teoría de la justicia. Entonces, los escolásticos, id a los escolásticos, vais a ver que allí hay tal guirigay y contraposición de opiniones, dominicos y jesuitas y benedictinos, franciscanos y los demás. No, ¿qué es la escolástica? Es el modo de razonar, según dice Pedro Abelardo, del sic et nunc. Es decir, afirmar contundentemente y luego argumentando de un modo más matizado a favor de razones en pro y en contra. Y esto hace que los escolásticos sean razonadores poderosos. Es que hace falta leer a los autores, lo decía antes a María José, ya está bien de literatura secundaria y no primaria. Lo que pasa es que para eso necesitas mucha vida, que Dios te dé, y salud y humor. Pero estudiándolos te das cuenta de que el mundo que se presenta académicamente de estos autores es un fantasma. O sea, es una cosa de comentarios que no hace justicia a la realidad de los autores, de su doctrina, de su pensamiento. Entonces, y solo decir, eso a propósito del precio justo. Precio justo. Si la autoridad dicta un precio, los súbditos deberán suponer inicialmente que el precio es justo, lo cual no significa que lo sea de necesidad, puede ser perfectamente injusto, pero una presunción de justicia es normal que los súbditos tengan hacia los gobernantes. Pero quiero decir una cosa más al respecto, que es un poquito encuadrar histórica y teóricamente la cuestión. Hay una continuidad necesaria en el pensamiento. Mi campo propio es este, y ahí, bueno, y lo amo profundamente. De manera que buscar genealogías va de suyo, claro que las vas a encontrar. De manera que, pero no solo en Hobbes, es que en autores republicanos radicales, ¿no? Y que luego lo llevan por el Mayflower a Estados Unidos, lo vas a encontrar. Porque Jefferson adora la figura de Suárez, porque lo ha encontrado en Sydney, etc. De manera que en los Whigs y en los republicanos británicos hay multitud de elementos que vienen de la gran tradición no interrumpida por la Reforma Protestante, que es un elemento neto de discontinuidad. Por tanto, una gran tradición de pensamiento que yo creo que sin esa tradición no es posible hacer ciencia. Porque la ciencia no la hace un hombre en sus 80 años de vida. Eso lo dice muy bien Kant. Para hacer ciencia necesitas la cooperación de generaciones por cientos de años. Y lo sabemos. Y además, aún así, la humanidad es tan poca cosa que escarba, araña la realidad y descubre algo. Entonces, una gran tradición de pensamiento que interrumpirla yo creo que es un desastre, creo que es la gran pérdida de la ciencia, que justifica desde Platón, Aristóteles, Cicerón, Agustín, etc., un río inmenso de doctrinas, de opiniones y de escuelas no unitarias. No existe tal cosa como la escolástica, no existe. Digo porque también se ha hecho injusticia contra aquellos pobres clérigos. El humanismo les ha atacado, a veces de un modo inmisericordia, poniendo por escolástica las logimaquias de los nominalistas. Y aquello era un esperpento de lógica. Y esto es muy interesante estudiarlo con detenimiento y sin apasionamiento, con voluntad de verdad. Entonces, una gran tradición de pensamiento con dos grandes rupturas. La guerra a Aristóteles en el siglo XVI-XVII es lo primerísimo, y en esto Hobbes es inequívocamente, presuponiendo la tradición que lo une con los antiguos, un moderno inequívoco, como los Descartes, con quien está en relación. Por eso comenta las meditaciones de Prima Filosofia, a las que hace unas objeciones inteligentísimas, pero estrictamente materialistas, sobre si existe tal cosa como a thinking matter. Bueno, y ahí se ve como, prosiguiendo una tradición no aristotélica, se está yendo por un lado que en última instancia no cree en la pervivencia del alma tras la muerte, a Dios lo pone como espacio infinito, etc. El artículo 34 del Leviatán afirma cuestiones sobre Dios que un teólogo cristiano general jamás aceptaría. Pero, bueno, esto es lo primero, ¿no? Una gran tradición que se interrumpe bajo el signo de la lucha contra Aristóteles. Y una segunda gran interrupción o ruptura histórica de esta gran tradición enorme
es la cuestión protestante, es la reforma. Y estas son las dos coordenadas, en mi opinión, en las que se inserta en buena medida la disparidad, la discordia y la ruptura entre británicos e hispánicos. En España predomina inequívocamente un aristotelismo que es más, ¿cómo diría? Un aristotelismo renacentista más optimista. En Gran Bretaña es una nación enteramente constituida después de la Reforma por la matriz calvinista. La matriz calvinista es un agustinismo y Agustín ya era, lo digo con todo respeto, San Agustín no le condenó a la Iglesia porque era San Agustín, el gran padre de la Iglesia, el primero. Pero su doctrina sobre la ruptura y el daño al alma humana después de la comisión del pecado de origen es inaceptable. Es inaceptable y así sucesivamente se ha expresado incluso el magisterio eclesiástico, la massa damnationis. De manera que el agustinismo es la vena profunda desde el punto de vista de historia de las ideas religiosas del protestantismo. En este caso del calvinismo, que es en ese sentido más radical incluso que el luteranismo. Entonces, este calvinismo profundo de Gran Bretaña, y atentos porque la dogmática de las iglesias de Inglaterra, de la Iglesia de Inglaterra y de las iglesias presbiterianas de Escocia, es siempre calvinismo. Lo único que les diferencia, y es qué pena que no esté Marta García Alonso, que lo sabe muchísimo mejor que yo, es una cuestión eclesiológica. Es la cuestión de si obispos o presbíteros. Los anglicanos son episcopalianos, los presbiterianos, los escoceses son comunidades de presbíteros. Entonces, pero siempre lo mismo, una gran tradición de pensamiento que tiene dos momentos de cesura, de ruptura. La lucha contra Aristóteles, y Aristóteles tenía sus defectos, obviamente. Pero dicho con pretensión de verdad, y estoy a recibir todas las que quieran y a corregir todo lo que haga falta, pero llevo muchos años en esto. Es una potencia enorme. O sea que después de haber tenido en su contra a Galileo, a Descartes, a todos, seguramente, menos Leibniz, todos, que aún así siga siendo un autor valioso, significa su potencia. Lo que pasa es que no es Platón. Entonces Platón ha ganado la modernidad. Y Vale. No, luego puedes seguir, pero para hablar... No, pero solo esto. Y respecto de la cuestión de Hobbes, y después en mi momento diré algo de Suárez, y aquí rompo una pica por Hobbes, que es realmente un autor en tierra de nadie, es un autor que hay que leer, es potentísimo. Yo sostengo que no hay ningún autor en teoría política que razone como Hobbes. ¿Por qué? Porque Hobbes es un lógico. Conoce perfectamente la lógica, al menos la nominalista, y sabe proceder con un orden y un rigor que te deja maniatado. O sea, la cogencia lógica de su razonamiento es formidable. Atentos, porque Suárez también lo es. Solamente una puntualización. Vamos a ver. En el caso, el concepto de naturaleza humana, que yo creo que es una cosa fundamental en Hobbes, solamente Francisco de Vitoria y en menor medida Domingo de Soto tienen esa concepción de sociabilidad natural del hombre, aristotélica. Tanto Molina como Suárez, y aquí puedo repetir otra vez, la cantidad de textos son mucho más hobbesianos que aristotélicos, en lo que se refiere a esa concepción negativa agustiniana sobre la naturaleza humana. Y agustiniana y el agustinismo es, de nuevo, siempre la matriz profunda de Calvino y de Lutero, de manera que todo lo que se dice de extremismo en la descripción de la naturaleza humana es inequívocamente heredero de aquellas afirmaciones de Agustín de Hipona contra los donatistas, en donde se habla de la destrucción que el pecado original ha llevado a cabo en el hombre. En Trento, sobre todo, se discutió de esto. El micrófono. Bueno, ahora Nieves y también María José querían, ¿no?, participar. Nada, era sobre el comentario de la lógica de Hobbes. Yo mantengo exactamente la misma idea. Es más, pienso que el resto de autores del siglo XVII, Pufendorf y Locke, en sus razonamientos, se estaban constantemente peleando contra el esquema de Hobbes, porque era
era brutal, lógicamente. Y entonces huyen. Entonces, cuando uno lee a Locke, por ejemplo, que yo siempre, aunque es vuestro ídolo, yo pienso que su razonamiento lógico no es como el de Hobbes, desde luego. Y entonces está huyendo a las consecuencias. Uy, que aquí me topo con Hobbes y yo no quiero decir lo de Hobbes. O sea, se ve la sombra de Hobbes y de ese razonamiento teórico tan potente en toda esa tradición. Porque en el pueblo Locke es el Sí. discípulo escondido. Bueno, Sí, bueno, eso. María José. De lo que ha dicho Leopoldo, que bueno, me parece muy interesante todo y habría que entrar de lleno. Pero hay una cosa que has dicho que a mí me parece extremadamente interesante y que se olvida a veces, que no hay una escolástica como no hay una ilustración. Es decir, son construcciones que los historiadores nos montamos para entender el mundo, para entender a estos autores. Pero eso no existe, son opiniones diversas y me parece que esto que lo construimos nosotros, nos olvidamos y nos creemos que son la realidad. No, son construcciones mentales nuestras. Me parece interesante que lo hayas... Bueno, aparte de lo que has dicho, que estoy de acuerdo, pero... Claro. Y no es más, es poder en griego, de donde escola en latín, es el amor al estudio, en última instancia, la quietud interior para dedicarse al estudio de la verdad, de la realidad de las cosas. Entonces, eso es muy típico de la concepción cristiana del mundo, que es racional, porque Dios lo ha construido racionalmente, y se estudia. Pero es que no quiero acumular, o sea, entonces, pero eso de nuevo es siempre un modo de afrontar el estudio y no es ninguna escuela, no, porque hay tal disparidad de opiniones, de diferencias, por eso digo que es una abstracción que no hace justicia a la realidad y en este caso es perversa, porque permite que metamos autores desde el siglo X hasta autores del siglo XVII, más o menos del lado católico, aunque también hay una escolástica luterana, y no tiene nada que ver uno con otro, pero nada que ver. Bueno, a ver, León, tú también querías. Yo luego también quiero, ¿eh? Bueno, ahora cambiamos un poco de tercio o retomamos, porque la verdad es que lo que ha dicho Leopoldo incluye todas las cosas, pero lo que yo originariamente iba también un poco a discutir con vosotros, que ya veis que efectivamente llevamos tantos años conociéndonos y aprendiendo y reflexionando, es ese tema en el esquema de Nieves. Fíjate, yo le echaría en falta un último paso, que es el hombre redimido. En tu esquema, desde una perspectiva, si quieres, cristiana, está el estado de naturaleza original de la gracia del hombre, ¿cómo tú lo has llamado? Que me gusta mucho esa expresión que has dicho, de pleno, o ¿cómo dices? La naturaleza íntegra. Leopoldo, pero no le voy a dar la palabra porque que es de Opere Sex Dierum de Suárez. ¿Cómo estaba el hombre en ese estado de naturaleza? Y luego viene que eso Hobbes no lo cita, y entonces, por lo tanto, nos está entrampando, porque si está diciendo, si no cita el estado de naturaleza, pero dice que el hombre en estado de naturaleza era malo, pero entonces ahí hay un juego lógico que que discrepo mucho de la lógica de Hobbes. Bueno, estado de naturaleza íntegra, estado de naturaleza caída. En ese caso, yo pondría debajo a Moisés, porque las tablas de la ley son para todavía el hombre en estado de naturaleza caída. Pero luego falta una cosa que parece esto una apología, que es la cruz. Entonces, hay que reflexionar sobre eso y además eso es que es el problema de Trento, la gracia, la salvación. Eso y en comprender bien las cosas. Mira, yo no había oído decir tan fuertemente como ha dicho Leopoldo que es el problema de San Agustín. Y yo lo intuía, y en muchas discusiones que he tenido con Victoriano he pensado, pero a San Agustín me falta algo, y ahora mismo acabo de verlo, en este momento. Muchas gracias.
A ver, un momento, que Nieves por alusiones, María José me había pedido y después Victoriano. Venga, Nieves. Sí, realmente he estado a punto de poner ese hito. A punto. Pasa que, y además lo tenía aquí, escrito exactamente lo que decías, de poner el siguiente hito. O sea, que llevas razón. Habría una última etapa, que es la llegada de Cristo, ¿no? Y que sería el siguiente hito. María José. Sí, que estoy de acuerdo contigo por una vez. Hay una falta de lógica en la concepción de estado de naturaleza en Hobbes. Yo creo que tienes toda la razón. Porque está describiendo a unos, o sea, en realidad lo que está describiendo es a unos hombres que tienen relaciones sociales. O sea, realmente no es un estado de naturaleza, sería una sociedad a la que se abstrae el Estado. En realidad lo que él pretende decir es cómo sería la sociedad si no existiera Estado. Sería un estado de guerra de todos contra todos. Pero eso no es un estado de naturaleza, son hombres sociales que tienen una serie de deseos que son típicamente de hombres en sociedad. O sea, no es una multitud, como él dice, de hombres aislados, porque si fuera una multitud de hombres aislados, no tendrían ese tipo de ambición de ser mejor que el otro, de desear todos esos deseos. No. O sea, que ahí hay una falta de lógica, sí. Estoy de acuerdo en que hay falla, no está bien explicado eso. Victoriano, ¿quieres? Sí, vamos a ver. Sí, bueno, lo primero de todo. Yo he dicho varias veces, en público y en privado, que ni Francisco de Vitoria, ni Domingo de Soto, ni Francisco Suárez, ni Luis de Molina, y otra serie más, y mucho menos el padre Mariana, incluso Fray de León, ninguno le ha hecho santo a la Iglesia. Por algo será. Eso siempre lo he pensado, siempre lo he pensado. Entonces, que estos estaban muy condicionados por la doctrina de la Iglesia, como por ejemplo problemas como la condena de la usura, que no trataran de los tipos de interés y todas esas cosas. Secundum quid tantum, que quiere decir, como ellos decían, bueno, según y cómo, pero solamente. Luego tenían otro problema muy gordo, que era los mamotretos, y yo doy fe de ello, que en algunos de los sitios que he estado, pues como he intentado no casarme con nadie, pues un año estuve en una universidad privada que llegaba allí a las 8 de la mañana y me iba a las 8 o las 9 de la noche. Solamente iba aquí Nieves a visitarme de vez en cuando y Lourdes era lo único que tenía que hacer. Y entonces yo me metí entre pecho y espalda los 6 tomos de Justicia et Jure de Domingo de Soto. Eso yo os animo a que si tenéis ganas que lo hagáis. ¿Por qué el autor más conocido y que generalmente no es el más riguroso, como es el padre Mariana, por qué es conocido y por qué afortunadamente hay alguno de estos que defienden el origen del liberalismo en los escolásticos, pues ha logrado leerse el Tratado sobre la Moneda y de Reyes Instituciones. Me estoy refiriendo a Federico Jiménez Los Santos, que le dieron un premio sobre la Escuela de Salamanca. Bueno, entonces quiero decir que tienen un problema muy gordo porque encima los libros están en latín. Y ahora ya latín, pues yo no sé,
yo tengo que utilizar el diccionario ya también para cuando leo. Entonces, yo creo que ese es un problema muy gordo que tienen los escolásticos. Pero no obstante, y repito esto, yo creo que los únicos que tienen una concepción de la sociedad aristotélica es Francisco de Vitoria y en menor medida Domingo de Soto, porque Domingo de Soto luego ya pues tiene muchas características de Francisco Suárez y de Luis de Molina. Yo creo que Luis de Molina es más claro en esa concepción negativa que tiene de la naturaleza humana. Y lo que decíais de San Agustín, pues es verdad, pero resulta que la experiencia lo que nos dice es que San Agustín tenía mucho más razón que la inmensa mayoría de todos estos, de los que piensan en el estado de naturaleza íntegra. El estado de naturaleza íntegra, ya aquí otro buen amigo de Nieves, Hume, lo dejó muy claro al hablar precisamente de la Edad Dorada y de todas esas cuestiones. No se me enrolla demasiado. Perdón. Bueno, pues sí. A ver, me voy un poquito de los escolásticos, me vuelvo un poco más a Hobbes. Bueno, una cosa que es obvia y evidente, ¿no? Lo que decía Carl Smith sobre cómo se secularizan los conceptos políticos, religiosos, porque es que esto está clarísimo, ¿no? Con la exposición también de Nieves se ha visto muy bien cómo se están tomando temas de la religión con el lenguaje religioso transformados en un lenguaje político y secularizados. Y en Hobbes hay bastante de eso, ¿no? Y está también muy estudiado. Vamos, era una obviedad, pero que me hacía pensar en la exposición de Nieves y todo lo que estáis diciendo los escolásticos, cómo se ve esa secularización de ideas, conceptos, ¿no? en Hobbes. Bueno, esto ya es otra cosa. Bueno, está muy de moda ahora en la teoría política hablar de las emociones políticas, las pasiones, los afectos, los sentimientos. Hay una especie como se llama giro afectivo, ¿no? En la teoría política incluso, que es destacar la importancia de las emociones y las pasiones, afectos, sentimientos en política. Y entonces, claro, se está recuperando autores del pasado que han hablado de estas cosas, entre otros los filósofos escoceses, que dieron, como sabéis, muchísima importancia a los sentimientos, ¿no? Y a las pasiones, etc. Bueno, y claro, Hobbes, la pasión del miedo, ¿no? Se ha vuelto también a recuperar ahora. O sea, ahora la perspectiva, bueno, no solo, pero una de las perspectivas con las que se está estudiando ahora Hobbes es por el tema del miedo. Hay libros sobre la historia del miedo en el pensamiento político, por ejemplo, y claro, Hobbes sale el primero. Entonces, lo digo porque es una cosa interesante, porque ahora se habla mucho de que vivimos en unas sociedades con mucho miedo, antes de la pandemia, ahora ya con la pandemia ni digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente tiene miedo le pide cosas al Estado, le pide protección, seguridad, etc. Entonces, por eso se está recuperando un poco también ahora a Hobbes, desde ese punto de vista. Entonces, también quería, preguntaros a todos, aunque esto también es más para María José, ¿qué importancia le da el Hobbes a las pasiones, más casi que a la razón, ¿no? O sea, da la impresión a veces, y además las veces que utiliza la palabra miedo, pero también otras pasiones como el deseo de poder, etcétera, que las pasiones parecen algo casi incontrolables, ¿no? No sé, entonces, que hablaras también más a lo mejor un poquito de eso, ¿no? De la pasión en relación a la razón, o hasta qué punto el Estado puede someter y doblegar las pasiones humanas, porque él parece que las ve también como inevitables, ¿no? Como algo que está en nuestra naturaleza, eso no va a poder cambiar. Y debajo del Estado, aunque sea un leviatán, un dios mortal, esas pasiones, ¿qué pasa con ellas? Se encauzan, se controlan, se regulan, no sé. Y también hablando un poco del miedo, volviendo al miedo, bueno, yo ahora es que estoy estudiando mucho el pensamiento político de una pensadora, Judith Sklar, que murió, pero que tiene un texto muy pequeñito, se llama El liberalismo del miedo. Y en cambio a ella no le gusta nada Hobbes. ¿Por qué? Y eso que ella habla del miedo, pues porque ella lo que dice es que precisamente el liberalismo lo que tiene que conseguir es que vivamos con el menos miedo posible. O sea, hay miedos inevitables, además el miedo es necesario para sobrevivir, pero que intentemos reducir el miedo que se puede reducir, el miedo político, por ejemplo, el miedo que nos produce el Estado a lo mínimo indispensable, porque evidentemente el Estado tiene que usar la coacción y la violencia para que obedezcas la ley. O sea, ella no es una ingenua, pero reducir el miedo, por ejemplo, de un Estado arbitrario, ¿no? O de un Estado injusto, o de un Estado totalitario. Yo había tenido experiencias
de pequeña, porque era de Riga con los nazis, ¿no? Y además era de familia judía. Entonces, claro, ¿por qué no le gusta a Hobbes? Porque Hobbes dice, sales de esta naturaleza por miedo a la muerte violenta. ¿Ves? Lo que tienes miedo es a la muerte violenta. Es por eso por lo que sales, por la guerra civil, todo lo que has contado. Pero luego al final tienes un miedo horrible al Estado. O sea, tenía miedo en esta naturaleza y por eso creo el Estado, pero ahora el que me da miedo es el Estado. Además ella lo dice, Dios mortal, bueno, todas las cosas que dice, ¿no? Del Leviatán. Y dice una expresión en inglés que es miedo reverencial, o sea, es más que miedo. O sea, entonces, claro, un liberal, por eso me voy más a María José porque estaba defendiendo ese aspecto liberal de Hobbes. Un liberal no puede vivir con ese miedo terrorífico al Estado, ¿no? Porque es que no puedes vivir con miedo, que es lo que dice esta señora, o sea, no se puede vivir con miedo, no puedes tener una vida feliz y que merezca la pena si estás aterrorizado por el Estado. Entonces, lo que decías también, que sé que es una interpretación que existe y la entiendo, ¿no? Y también Victoriano va por ahí, te lo digo también a ti, pues sí, que hay unas partes que el Estado no interviene porque son partes, de decir, donde está el silencio de la ley, dice así, yo puedo hacer lo que quiera, para que nos entendamos. Pero tú, como has dicho, él no separa la Iglesia del Estado, porque el Estado tiene que tener controlada la Iglesia. Entonces, como estaba con los escolásticos, los presbiterianos, los calvinistas, harto, pues que sea el Estado el que diga lo que hay que creer. Luego tú crees lo que te dé la gana, porque un poco da la impresión de que, bueno, yo en su vida privada usted crea lo que quiera, pero aquí le vamos a decir. Y con respecto a la universidad, que también le tenía bastante manía por el tema del aristotelismo, que era dominante allí, yo no sé hasta qué punto, ahí confieso mi ignorancia, si también el Estado tiene algo que decir, creo que sí, sobre la enseñanza. Sé que tú has dicho que los hijos los puedes educar como quieras, pero ¿quién va a fijar lo que hay que enseñar en la universidad? Entonces, claro, esto me parece como poco liberal, ¿no? Entonces quería ver un poco, y ya para terminar, sí que me he enrollado, lo siento, pero tenía muchas ganas. En el libro de Norberto Bobbio sobre el Leviatán, dice, claro, es que estas interpretaciones de convertir a Hobbes en el padre del liberalismo, es que como ya un poco sacar las cosas un poco de quicio. Y él dice, porque a él le interesa la autoridad, no la libertad. Y me ha parecido bastante adecuado. Bueno, ya sí que ya, ahora todo el mundo puede hablar. María José, ¿o quién quiere? Bueno, otra cosa que quería, perdón, solamente voy a decir esto. ¿Tú quieres hablar también? Ah, pues aquí sí. No. Por eso, le vamos a dejar luego al primero. Venga. Los derechos subjetivos o los derechos individuales, yo creo que es uno de los grandes pilares de la escolástica. Y eso lo heredan precisamente, que lo dije esta mañana de pasada, lo heredan de la influencia que venía del nominalismo de la Universidad de París. Y no en vano, tres fundamentales, como son Francisco de Vitoria, como es Domingo de Soto y como son el Padre Mariana, no solamente estudian en la Universidad de París, sino que enseñan allí. Y yo creo, y esto quiero hacer mucho hincapié, en que los derechos subjetivos y los derechos individuales es uno de los grandes pilares y que mueven a los escolásticos. Y entre otras cosas, ahí se podría ver, y no en vano, uno de los derechos, el derecho subjetivo o individual paradigmático en la época medieval, eran el derecho de la propiedad privada. O sea que eso lo quería decir porque se me ha pasado un par de veces. Julián, no, porque tú no has hablado, le dejamos al primer debate. No, yo, bueno, como estamos en familia y cada uno además apunta, también me voy a ir un poco por las ramas en un sentido. No es tanto, pero esto es una intuición, vamos, una intuición, o yo no creo que es una constatación, pero claro, esto es abrir como una vía muy compleja de estudio. Entonces, desde que yo empecé en la filosofía en la Complu y luego, según mis intereses, pero es que ha salido aquí de algún modo, yo me he dado cuenta de que, hablemos así, el éxito de determinadas doctrinas filosóficas, el hilo de su recepción, transmisión, es en buena medida, y aquí voy a conectar dos o tres cosas que aparentemente son dispares, es en buena medida ajeno a la validez o nivel intelectual de esas doctrinas filosóficas, ideas filosóficas, profundidad o seriedad. Decía Victoriano,
por ejemplo, es un dato, el hecho de que de Justitia et Iure de Domingo de Soto esté en latín no es una cosa menor. El hecho de que los escolásticos, entre comillas, porque hay que abreviar, aunque no haya una escolástica y haya un método, sean clérigos, no es una cosa menor. Quiero decir, yo llevo viendo, es que lo he visto en la Facultad de Filosofía, por ejemplo, con Kant, con el idealismo, yo he visto, y Kant, desde luego, la validez intelectual de Kant está fuera de toda duda, pero quiero decir, he visto en múltiples cuestiones que habría que hacer, por eso digo que abro aquí una vía complejísima que excede, es una tarea comunitaria, una especie de lectura de la recepción, continuidad y éxito de determinadas doctrinas filosóficas que luego se han materializado en la construcción de países. Estados Unidos, la presencia de España en América, por eso digo que tenía que ver con tus libros que coordinaste sobre la sombra de la leyenda negra, y todo ese éxito tiene muy poco que ver con la calidad netamente intelectual que tienen determinadas doctrinas. Entonces, rastrearse eso sería hacer una especie de historia cultural de material, más que como nos hemos acostumbrado a hacer en las facultades, una lectura puramente intelectual de los hilos conceptuales de transmisión. Es decir, que hay condiciones materiales de orden político, religioso, etcétera, etcétera, que tiene que ver yo me acuerdo que hice una crítica de un libro de la recepción de España de Kant, y claro, el autor decía algunas cosas y tal, digo que es que no, como si no tuviese que ver nada de lo que pasa aquí del 15 hasta el 17 con que España fuese, digamos, el imperio, y por lo tanto, bueno, fuese percibida fuera de ella y combatida de mil maneras, ¿no? En cuanto a la transmisión. Yo digo, claro, esto es vuelta a la leyenda negra, por eso digo, ciertamente aquí perdimos la batalla en Europa, pero estaría por ver si donde sí se pudo actuar, que era América, eso fue más una victoria o un fracaso. Yo digo que fue más un éxito que un fracaso. Donde no se nos venció la batalla intelectual, que fue en la América de los virreinatos durante 3 siglos, me parece que ahí se materializó más a las claras un modelo civilizatorio que lo que pudieron hacer nuestros escolásticos y toda la potencia intelectual de 2 siglos en España, en Europa, donde realmente, digamos, la modernidad nos pasó por encima. Lo que quería decir con esto, y termino, ya no sé si me he alargado mucho o poco, pero es que, perdón, pero queda por ver cuál es el verdadero éxito y la transmisión y aplicación de determinadas doctrinas filosóficas que son ajenas en buena medida a la pura calidad intelectual y, digamos, bueno, no sé, sí, digamos, bueno, y que hay intereses, digamos, que más prácticos que condicionan enteramente esas cuestiones. Habría muchos, vamos. Bueno, Estaría muy bien, entonces, y ya, si no te lo pensaba preguntar aparte, en cualquier caso, que contases un poco cuál era. Yo tengo ese libro y no lo he leído, la génesis del libro sobre la sombra de la leyenda negra. Sí, pero bueno, eso es otra cuestión. Sí, mejor que ahí no entramos porque eso ya nos llevaría todo el día. Pero me ha parecido muy interesante lo que has dicho sobre la recepción de las obras. No solamente que haya obras que no tengan excesivo valor, sino que hay obras que se reinterpretan de manera completamente diferente a lo que ha dicho el autor. Y pongo un ejemplo clarísimo, que es el contrato social de Rousseau. El contrato social, Rousseau es un autor que, bueno, con el contrato se han hecho revoluciones, o sea, se decía que era el libro de cabecera de Fidel Castro. Yo estaba en una asociación francesa, y el presidente de la asociación mandó una carta que yo traduje a Fidel Castro para que confirmara si efectivamente era su libro de cabecera o no. Bueno, Fidel Castro nunca nos contestó a la famosa carta y nos hemos quedado con ganas de saber si era verdad o un bulo. Pero bueno, es que,
Simón Bolívar legó su ejemplar a la Biblioteca de Caracas. Quiero decir que es un libro con el que se han hecho o se han fomentado revoluciones. Y sin embargo, Rousseau, cuando publica el contrato social, perdona que me enrollo un poco, pero el contrato social es un borrador de un libro que Rousseau llevaba haciendo 20 años. Bueno, entonces al final se lo manda a su editor y le dice, es una obra que habría que rehacer. El que lo entienda, pero no tengo ni fuerzas ni ganas, el que lo entienda por completo... Pero dice, el que lo entienda, es una nota que le escribe a su editor. Bueno, el que lo entienda por completo será más listo que yo. Dice eso. Y después, digo, bueno, los jacobinos son los seguidores de Rousseau. Bueno, pues Rousseau, en una obra menos conocida, que son los escritos sobre el Abbé de Saint-Pierre, en uno de los escritos, tiene 2 párrafos contra la revolución en Francia, diciendo qué hombre con sentido común sería capaz de mover las masas enormes de tal y no sé qué. O sea, quiero decir que de las intenciones, bueno, y además el contrato social no fue, pasó completamente desapercibido hasta la Revolución Francesa. Y la intención es el del mismo. Y eso no era propiciar ninguna revolución ni nada semejante. O sea que la recepción, de acuerdo. No sé si luego te contesto a ti. Sí, lo que quieras, sí, pero sí quiero que me contestes. Ahora, bueno, vamos a ver. Lo que dice reducir el miedo, es que reducir el miedo es el objetivo declarado de Hobbes, eso está clarísimo. El señor de la paz, el Leviatán es el señor de la paz. Ahora, que después eso se logre o se intente lograr a través de inducir el miedo al castigo si se violan las leyes también es verdad, pero la contestación que da Rousseau es, bueno, toda la naturaleza tiene sus inconvenientes, es lo que dice, que nos falta libertad. Aquellos que dicen que después de hacer el contrato social carecemos de libertad, la contestación que da, porque se hace la pregunta y contesta, todo en la naturaleza tiene sus contraindicaciones. Entonces, hay que elegir qué preferís. El miedo a perder la vida, el miedo constante, esa situación. Si os fijáis, si leéis el capítulo 13, me parece que es el 13, en el que habla del estado de naturaleza, las veces que habla de miedo, de pavor, de tal igual, son, no sé, yo las contaba y se lo contaba a mis alumnos, no sé cuántas había, un montón. O sea, realmente a ese problema el que intenta resolver. Después, el tema, entonces, bueno, es que has dicho tantas cosas, el tema de las pasiones. El tema de las pasiones, entre pasiones, las leyes de la naturaleza son las que inducen, las que dicen, cede tu poder, todo el poder que tienes, la primera ley de la naturaleza. Cede todo el poder siempre que los demás cedan para conseguir la paz. El objetivo siempre es la paz. Entonces, simplemente con las leyes de la naturaleza es imposible pactar. Es imposible, según Hobbes, es imposible. Porque las pasiones son mucho más potentes, son mucho más poderosas que las leyes de la naturaleza. Entonces, es solamente debido a esa pasión que inclina la balanza a favor del pacto, que es el miedo a la muerte. Entonces, las pasiones es lo que determina, lo que impulsa, es el motor. Además, Hobbes dice, es racional seguir tus pasiones. Lo dice así, lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado. O sea, cuando te agreden, tienes que contestar. Eso es racional. Defenderte, todo eso es racional. Bueno, no sé, tendría que... Lo de la universidad y los predicadores. En el capítulo 30, cuando habla de la misión del soberano, dice que tanto la universidad como los predicadores tienen como tarea enseñar a los ciudadanos, o a los súbditos, sería mejor decir en este caso, cuáles son los derechos del soberano, para que no se subleven. Y eso entra, o sea, dentro de
está el ámbito de la privacidad, que es la enseñanza privada, pero hay una cuestión que tienen que enseñar las universidades y los clérigos. ¿Cuáles son los deberes que tienen los súbditos? Y eso entra del ámbito de... Bueno, y... Déjame que te diga una cosa que me he acordado, cuando además es que después de hablar me he acordado. Lo has dicho también, que me ha sorprendido mucho. Yo sabía que, claro, tú no tienes por qué obedecer al soberano si te manda, por ejemplo, que te hagas daño a ti mismo o que, pues lo que has dicho, de ir a la guerra y tal. Pero claro, si hemos montado el Estado para evitar la guerra de todos contra todos y luego tú, que esto yo no lo sabía, dices que no, que incluso se pueden asociar las personas contra el soberano porque se tienen que defender, si amenazas su vida, pues al final acabas otra vez en la guerra de todos contra todos. O sea, ¿entiendes lo que te digo? Si yo me puedo asociar con otros porque tú amenazas mi vida, es que entonces... no dice eso, no dice eso. Bueno, pues explícamelo. Dice, si unos hombres han cometido la injusticia de sublevarse contra el soberano y están condenados, eso es injusto, el soberano, por haberse intentado sublevarse, les puede condenar a muerte con todo su derecho. Ahora, una vez que están condenados a muerte, pueden intentar unirse y salvar su vida haciendo lo que sea necesario, y contesta sí, porque el hombre, no sé, me parece que lo he citado, porque tanto el culpable como el inocente tiene derecho a salvaguardar su vida, que es el objetivo primordial. Claro, pero entonces al final el Estado que estaba para evitar la sublevación de unos contra otros y la guerra de todos contra otros no lo evita tanto. A mí es que me ha sorprendido muchísimo. Lo evita. Vamos a ver. Pero ¿cómo lo evita si me puedo asociar con otros y usar la violencia contra el soberano? No. Porque me amenaza mi vida. Volvemos otra vez al estado de naturaleza. No. Vamos a ver. Lo que dice es que si tú estás condenado a muerte. Perdona, que no te había visto. Sí. Si tú estás condenado a muerte, en ese caso concreto, tú puedes hacer lo posible para sobrevivir, para escaparte, aliarte con otros, ese tipo de cosas. A ti, tú estás condenado a muerte, pero ante ese hecho, tú puedes hacer, porque en definitiva ahí individualmente el pacto con el soberano se rompe, puesto que no te está garantizando la vida. Bueno, pero si es el castigo por haber violado la ley. Bueno, que no me quiero enrollar yo, Leopoldo, ¿no? Sí. Y luego no. Voy a decir una cosa solamente. Solamente voy a citar la cita que pone Hobbes en el Leviatán, arriba, que es, no me acuerdo si es el capítulo 24 del libro de Hobbes, versículo 41, pero que dice: non es potestas super terram que compareturei. No existe ninguna potestad sobre la tierra que se pueda comparar al Leviatán. Es más, en las Biblias recogen, y luego tanto de Leviatán como el Behemoth, que está también en el libro de Job. A ver, que está Leopoldo llevaba un ratito. Venga. Bueno, has dicho, hay tantas cosas interesantes. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Julián, y uno ve como en la historia del pensamiento la Realpolitik pesa. Perdona, 4 minutos. 4 minutos. Entonces, muy de acuerdo con eso, pero a propósito de las pasiones que has dicho, Paloma, a toda teoría de las pasiones subyace una teoría del hombre, y para esto tenemos que ir a la antropología de Hobbes. Hobbes es un autor ultra sistemático, porque es un lógico, y parte de una lógica y una metafísica, de una antropología, de una ética, de una política. Y construye en pirámide. Entonces, su teoría de las pasiones presupone una teoría del hombre. Y su teoría del hombre es sensista, y esto es connatural al alma británica, y es naturalista, en donde la dimensión clásica, aquí sí hay una discontinuidad con los escolásticos que distinguen dos niveles de pulsiones, una de índole animal y otra de índole racional, una no refrenable y otra sí. Hobbes, Hume, etcétera, no la admiten. Hume habla directamente de la razón de los animales. Esto lo lee un escolástico y se escandaliza, porque es un mundo que siempre se había separado claramente. Entonces, este mundo de las pasiones, la mejor teoría, en mi modesta opinión, es de Tomás de Aquino. Son 13 pasiones fundamentales. Esto se va desarrollando, llega a Descartes, traté de la pasión del hombre. Después llega Spinoza, llega ciertamente a Hobbes, pero todos estos son ecos medievales de una teoría de las pasiones. Ahora, depende de qué concepto de hombre se emplee, se tendrán
tal idea del miedo, tal idea del pavor, tal idea del amor, tal idea del deseo, porque todo esto presupone un sujeto en el cual estas pasiones se dan y se realizan. La teoría del conatus significa que hay una pulsión casi insaciable y que es la que mueve al hombre continuamente. Es una idea característica de la antropología de Hobbes. Luego, el reino de las tinieblas. Este es el mundo de las universidades escolásticas, entre comillas, de regno tenebrar, ¿no? Of the realm of the shadows. Es el cuarto libro. Es el cuarto libro del Leviatán. El Leviatán tiene 2 libros ultra conocidos y 2 desconocidísimos. El tercer libro es Cuestiones de Teología, y os invito a leerlo, porque vais a ver a un Hobbes que sabe griego, que sabe hebreo, que sabe latín y que es una persona cultísima, aunque tiene estos presupuestos de siempre. Ahí dice, ¿qué es Dios? Sino una materia. Ruach en hebreo significa esto. Y eso es una materia etérea, pero es materia. Y así dice que Dios es cuerpo. Claro, esto lo es escolástico y aquí sí que hay contraposición. Aquí hay discontinuidad, pero en otras cosas no. Pero en las universidades, a propósito de lo que ha dicho Paloma y María José, y yo creo que ya con esto termino, porque luego vendrá mi momento en el que diré algunas cosas más. Los autores, particularmente hispánicos y de tradición no calvinista, y los calvinistas también, sostienen la legitimidad de la resistencia al monarca. Y eso se enseña en las facultades, resistir al soberano. Luego eso tiene que ser de alguna manera, ha muerto Enrique III, Enrique IV, y ha muerto Carlos II en Inglaterra. Obviamente, esta doctrina de la rebelión tiene que ser terminada a sangre y fuego. Y esto es para Hobbes fundamental. En esto yo pienso modestamente que se equivoca, porque la cuestión fundamental no es esa, sino la justicia. Y si el monarca es una persona injusta, Aristóteles dice, tirano simplemente es el gobernante que busca su bien particular. No necesita que sea un monstruo, un Hitler, no. Que en vez de buscar el bien de todos, busca el bien propio. Y luego, 2 cosillas más. Hay un autor en la actualidad que compara a Hitler precisamente con Hobbes. Me estoy refiriendo a Acemoglu y Robin, ¿cómo se llama el otro? Johnson. En un libro que se llama El camino estrecho. Sí, creo que de eso nos va a hablar esta tarde Luis Perdiz. Tengo el libro que no me lo he leído. Bueno, Leopoldo, pero un minuto porque me regaña. Sí. Segundos. Falta por ver la cuestión del positivismo jurídico a la que ha aludido Nieves, muy inteligentemente, a propósito de Norberto Bobbio. Claro que no cree en la ley natural. El pacta sunt servanda, los pactos deben ser cumplidos, lo impone, porque sin esto no subsiste el Estado. El primer pacto es el pacto constitucional, pero él no cree en la vinculación en conciencia de la ley, y la ley es meramente coactiva. Por tanto, positivismo jurídico, y es uno de los puntales fundamentales. Y después, y de esto sí que voy a hablar esta tarde, el voluntarismo jurídico-político de Hobbes, que es una matriz decisiva. Non veritas et potestas facit leiem. O sea, presentaré también el Deo Persequierum, que es un trabajo, una edición crítica del libro quinto de una obra de Suárez sin traducir aún, que hemos terminado prácticamente, que por cuestiones, y esperamos que seguramente para el 2022 salga publicado, y ya tengo editor. Y es una obra que dice exactamente todo lo que estáis diciendo aquí, que piensa al respecto Suárez. Y vais a ver teorías sobre la política, sobre la economía, sobre el trabajo, sobre la propiedad, sobre la esclavitud. Y es interesantísimo. Bueno, luego digo algo más. Ya tenemos entonces.